Muy buenas tardes a todos desde España. Son las 5 de la tarde en España, si mis cálculos no me engañan. En este momento en Chile son las 12 del mediodía y en Costa Rica me parece que son aproximadamente las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana. Así que estamos conectados con el continente y estamos aquí a esta hora. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo SOECA, el evento virtual del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030, que como todos ustedes saben, ha nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía y con la inestimable colaboración de Unicaja Banco. Muchísimas gracias a Unicaja Banco. De hecho, al final del webinar conectaremos con José María López, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja, para que nos envíe un saludo. Hoy vamos a hablar de la Agenda 2030 en América Latina tras el COVID-19 y también de la colaboración público-privada. Y para este propósito contamos con tres realmente invitados de lujo, que es un honor verdaderamente presentar. Doña Ana Elena Chacón, que es la embajadora de Costa Rica en España, a la cual le pido que encienda el micrófono, así nos puede saludar. Claro, encantadísima de estar con ustedes, sobre todo a un tema que nos convoca a las sociedades del mundo entero, como es no dejar a nadie atrás y poder poner nuestras agendas de desarrollo en concordancia con 17 objetivos que son prioritarios para la sociedad. Y quisiera agregar que son prioritarios hoy más que en el momento en que Naciones Unidas los aprobó, porque los desafíos que nos está presentando al mundo entero, una crisis que empezó siendo sanitaria y termina, vamos a conversar un poquito de eso ahora, siendo una de las crisis sociales, económicas y de ciudadanía más grande que hemos enfrentado en los últimos años. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir el espacio. Gracias, embajadora. Tenemos también a Narciso Casado, que es el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, y director general de COE Internacional. Narciso, un placer tenerte entre nosotros. No, el placer es mío y agradezco muchísimo al observatorio, a la organización empresarial que está detrás, a nuestra hermana, la CEA, y a la oportunidad que me brindan de poder aportar desde este espacio iberoamericano empresarial nuestras visiones. Totalmente de acuerdo con la embajadora en sus primeras aportaciones. Yo sumaría algo más. Estamos aquí porque los ODS sin empresas son muy difíciles de alcanzar, y estamos aquí con un compromiso que yo creo que ha partido desde el momento uno y ahora más que nunca. Muchas gracias, Narciso. Y tenemos también a Fernando Ayala. Fernando Ayala es economista. Durante 13 años ejerció como embajador en Vietnam, en Portugal, en Trinidad y Tobago, en Italia en los últimos años, y también trabajó en la FAO. Fernando, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación del Observatorio Empresarial. Muy honrado de compartir con tan distinguidos personajes como la embajadora Ana Elena Chacón, con Narciso y contigo, Manuel. La verdad, yo estoy en el extremo sur de Sudamérica, en Chile, un país que ha sido también castigado por esta pandemia. Y tuve la suerte de trabajar los últimos 2 años, hasta diciembre del año pasado, terminé trabajando en FAO aquí en Chile. Así que he seguido muy de cerca el tema de los ODS, naturalmente. Hoy me tocó la suerte de ser uno de los organizadores del gran encuentro que se hizo en Madrid, parlamentario mundial, que tuvimos parlamentarios de todo el mundo para ver el tema del hambre, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 2 de la Agenda 2030. Así que, bueno, yo encantado de poder dar, espero ser algún aporte a esta interesante discusión y contar mi visión desde cómo vemos esta crisis, como muy bien han dicho, que no es solamente sanitaria, sino que es una crisis política, económica, social, y que ha desnudado
las fragilidades de los servicios públicos, sobre todo en países como los de América Latina. Gracias, Fernando. Como veis, son las trayectorias de todos ellos, de nuestros invitados, son realmente extraordinarias, no solamente por cómo están realizando sus trabajos institucionales con una gran calidad y una gran excelencia, sino también porque son personas que tienen una gran visión universal y sobre todo valores. Muchas gracias a todos ustedes por conectar de nuevo a Diálogos OECA. Como sabéis, siempre os pido que las preguntas que tengáis las hagáis a través del chat y al final intentaremos responder el número posible de ellas. Entramos en materia. Soy consciente de que hablar en 60 minutos solamente sobre las consecuencias de la pandemia en América Latina es bastante difícil. Por lo tanto, vamos a tratar de, a través de algunas preguntas, de dar pistas, de hacer un diagnóstico para hacernos una idea de cómo va, también porque la región es muy vasta. No estamos hablando de un país, estamos hablando de muchos países con realidades bastante distintas unos de otros y quizás tenemos en común la lengua, el español, también el portugués, pero es verdad que las realidades son muy distintas. El Fondo Monetario Internacional estimaba que Latinoamérica va a experimentar una contracción económica tremenda, equivalente a lo sucedido tras el crack del 29, y que se prevé una demoledora caída del Producto Interior Bruto aproximadamente del 5,2%. Por lo tanto, realmente una tragedia, aparte de las consecuencias sobre la salud de las personas y sobre la sociedad. A mí me gustaría preguntarle a la embajadora cuál es su visión, cuál es la situación de la pandemia en la región desde tu observatorio, embajadora. Gracias. América Latina viene siendo la región más desigual del mundo, ¿verdad? La región más pobre, lo tenemos claro, que ha sido África. Y también es la región que tiene más contagios después de India y Estados Unidos. Sin embargo, ante las vulnerabilidades de los sistemas de salud en algunos países de América Latina, las desigualdades permanentes en ellos, poder salir adelante con una caída del Producto Interno Bruto, como lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, también depende mucho de cada uno de nuestros países. Yo puedo hablar por Costa Rica, en donde realmente nosotros dependemos muchísimo del dólar turístico, que es el dólar que es más democrático, que mejor se distribuye y por supuesto en estos momentos no lo estamos percibiendo, a pesar de que en exportaciones seguimos siendo un país fuerte. Pues yo miro realmente esto como, no quiero poner palabras tan negativas, pero realmente sí es una tragedia, porque siempre hay que mirar que es una tragedia el aumento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, del descontento social, de las consecuencias per se que puede traer cada una de estas acciones y por supuesto también realmente de qué pueden hacer países latinoamericanos, contrario aquí, como estoy yo ahora en España, donde uno ve un Banco Central Europeo que hace un aporte importante para el desarrollo y para la sostenibilidad de muchos de estos países que pertenecen a la Unión Europea. Así que yo creo que es un momento de unirse y voy a volver a retomar el tema de los ODS y de la alianza de lo que tiene que ver el empresariado en un momento como estos. No hay forma realmente de nuevo de cantar victoria en el año 2030 como no lo hicimos en el año 15 con los objetivos de desarrollo. No pudimos alcanzarlos si no hay realmente una sinergia entre lo que es la productividad, la generación de empleo digno y la gobernanza de los países, que en estos momentos el COVID en muchos de nuestros países lo que hacen es resaltar quizás algunas de las discrepancias que se tenían o me dirán también mejor, quedamos como cuando éramos chiquitos y jugábamos, no sé si en sus países jugábamos así, quedó congelado. Teníamos algunos países latinoamericanos una enorme efervescencia social que el COVID nos hizo de nuevo volver a nuestros hogares, pero que no se ha ido de ahí. Lo que pasa es que la gente no está en las calles. Entonces yo sí quisiera aquí pensar como región, pensar también mucho más como patria que como partidos políticos,
para poder entonces establecer de nuevo métricas con las realidades que tenemos hoy para cumplir con los objetivos 2030. Y termino diciendo una cosa, en Costa Rica se estableció por primera vez, creo que en el año 17, una Secretaría Nacional para los Objetivos 2030, me tocó a mí liderarlo, en donde más de 100 organizaciones tenían específicamente objetivos que cumplir para alcanzar los objetivos, porque no puede depender exclusivamente de lo que haga el Estado per se, si no tenemos las sinergias con organizaciones de la sociedad civil, con los diferentes poderes de la República, con el empresariado, con todas las organizaciones que puedan realmente sacar adelante algo que va a dejarnos entonces en las luchas de 20 años de disminución de pobreza. Hoy en día vamos a tener que retomarlas como si estuviéramos algunas décadas atrás, estoy segura, en muchos países. Gracias, Elena. Y Fernando, ¿cuál es tu visión? Desde ahí, tú también eres un gran conocedor de lo que es la región Latinoamérica. Bueno, los latinoamericanos, sobre todo cuando estamos fuera de nuestro continente, somos muy solidarios entre nosotros, pero cuando estamos viviendo en nuestros países, la región se nos separa un poco, volvemos a nuestras raíces nacionales, etc. Pero quisiera partir señalando primero que esta pandemia muestra estadísticas que son realmente aterradoras. Tenemos hoy día cerca de 40 millones de casos de personas infectadas en el mundo, con más de 1 millón de muertos, ¿cierto? Más de 1 millón de muertos, y de los cuales, de los 10 países con mayores contagios, tenemos 5 países de América Latina, que son Brasil, Colombia, Argentina, Perú y México. Sí. Es muy terrible la cifra estadística, también si vemos la letalidad, etc. Pero, ¿qué ha pasado con la pandemia? La pandemia nos encontró en un muy mal momento político para la región. La región, que había avanzado mucho a través de organismos de integración, se ha visto paralizada. Muchos de los organismos que funcionaban de coordinación de políticas, etcétera, se han visto fragmentados, se han visto paralizados por divisiones políticas, porque han cambiado los signos de políticos en muchos de los países, pero ello, contrariamente a lo que pasa en la Unión Europea, que puede ser un gobierno de un lado o de otro, pero los intereses principales se mantienen en la Unión, en América Latina no ha sido así, por desgracia. Entonces hemos visto decaer esta integración regional que estaba avanzando muy bien, la hemos visto decaer. El caso de UNASUR, por lo menos, es bien dramático. Entonces, la pandemia ha sido bien devastadora en términos económicos también, porque somos países exportadores principalmente de materias primas. Nuestro gran mercado para la mayoría de los países de la región es China hoy día. Estados Unidos fue desplazado hace tiempo como mercado exportador. ¿Y qué exportamos? Exportamos materias primas, exportamos soya, exportamos minerales, exportamos madera, etc. Y cuando se resiente la economía global, cuando se resienten los grandes mercados, nosotros sufrimos. Además, como muy bien señaló la embajadora, hay países de la región, sobre todo en América Central y el Caribe, que dependen del turismo. El turismo es fundamental, sobre todo en las pequeñas islas, y se enfrentan hoy día a esta situación que es muy dramática. La CEPAL ha entregado un informe donde demuestra con cifras que la recesión va a golpear muchísimo, sobre todo a la gente, por la pérdida de empleo. Pero además de eso, de que va a empujar a la pobreza a mucha gente que había salido de la línea de la pobreza. Y eso lo vemos en Chile, lo vemos en todos los países de la región. Mucha gente que está cayendo por la falta de empleo. Muchos países no tienen mecanismos de seguridad, de seguros contra el desempleo. Entonces esa gente queda en la calle, queda sin ningún apoyo de sus gobiernos. Y vamos a tener, y tenemos ya el caso del hambre.
El hambre en la región, de acuerdo al informe que entregó hace 2 meses atrás, me parece, la FAO, está creciendo no solamente en América Latina, sino en muchas otras regiones, pero en América Latina se siente. En el caso de Chile es bien dramático porque Chile tiene indicadores macroeconómicos que son muy favorables en términos de tasas de crecimiento, de inversión extranjera, disminución de la pobreza. Todo eso es efectivo, pero también hay bolsones de sectores que están muy desprotegidos porque en general el mundo se ha movido en una dirección en que los servicios públicos han sido, de diferente intensidad, han sido abandonados. Entonces, esta crisis económica, esta crisis sanitaria, desnuda una realidad que es muy dura para los sectores más desposeídos, sobre todo, y desnuda lo que son los problemas de desigualdad. En Chile, el tema, la pandemia y el COVID-19 se desarrolla mucho más en los sectores de menores ingresos, por la sencilla razón de que viven hacinados, viven en espacios reducidos, viven muchas familias, entonces el espacio natural es la calle. No así en los sectores más acomodados, donde los índices de contagio son menores. Y otro tema que debo agregar, que nos ha golpeado muy fuerte a todos los países de la región, es la crisis inmigratoria, de inmigración que tenemos. Nosotros en Chile, en los últimos 5 años, ha aumentado el número de inmigrantes en casi 1 millón de personas. Han llegado fundamentalmente de Haití, de República Dominicana, de Perú y Bolivia, que era tradicional, pero también de Venezuela. La crisis de Venezuela significaba un impacto muy grande en términos migratorios. Nosotros en Chile hoy día tenemos cerca de 400.000 venezolanos que han llegado. En el caso del Perú es mayor el número. Y no sabemos cómo cómo se va a resolver esa situación. Entonces, todo el conjunto da una visión un poco pesimista, pero cada país, todos somos resilientes en América Latina finalmente. Sabremos sobreponernos y en el caso de Chile nosotros tenemos por lo menos una estabilidad macroeconómica que nos da ciertas seguridades. Eso diría para no excederme en los minutos. Fernando, realmente tanto, menos mal que has hablado de la resiliencia, es como una virtud de estos países latinoamericanos, porque realmente el panorama que habéis pintado, tanto la embajadora como tú, es poco halagüeño. Me gustaría también saber la opinión de Narciso, cuál es la percepción que tiene desde la COE y también como empresario iberoamericano, la Secretaría General. Pues justo por intervenir el tercero, voy a empezar por lo que comentaba Fernando. La resiliencia es la respuesta que le estamos encontrando. Y yo digo resiliencia y no resistencia. Sabemos que resistencia hace referencia a un aguante estoico y a cierta pasividad. Y la resiliencia es la capacidad de avanzar frente a la adversidad. Yo creo que ahí es donde estamos prácticamente todos, gobiernos, instituciones, empresas, ciudadanos, organismos internacionales, multilatinos. El problema es que, y lo plasma muy bien Rebecca Greenspan en casi todos los foros, cientos de foros en los que hemos estado, la Secretaría General Iberoamericana, con una frase: cuando teníamos todas las respuestas nos han cambiado las preguntas. Esto es lo que nos ha dejado tocados. Es la realidad. Es una crisis sanitaria que de repente nos ha mandado a casa, nos ha encerrado en nuestras oficinas y que por desgracia nos ha quitado lo más preciado, que es la vida de nuestros familiares y de nuestros vecinos. No voy a insistir en las cifras porque es verdad que son muy duras. Sí decir que Latinoamérica se enfrenta a un retroceso de 2 décadas en avances sociales, a los tiempos de la denominada década perdida tras la crisis de los 80, y que nos encontramos con problemas subyacentes importantísimos como un aumento del desempleo, niveles de pobreza que afectan a cerca de 30 millones de personas. Esa década perdida de los 80 a la que hacía referencia va a ser un reflejo de lo que nos puede pasar si no ponemos soluciones. Y es verdad que estamos trabajando todos en ello. Para ello, América Latina, todos como región, vamos a tener que impulsar
políticas sostenibles en los modelos de negocio y en las cadenas de suministro, poniendo en valor la productividad. Ese es uno de los grandes retos que tiene la región, la productividad de nuestras empresas, la innovación y la digitalización. Las economías creativas, no lo olvidemos, es el gran caldo de cultivo donde podemos crecer y debemos crecer. La sostenibilidad, las alianzas público-privadas, y vamos a hablar luego de ello seguro, en aras de garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo, que es el objetivo. Y son objetivos que coinciden además con la misión que tenemos en esta institución que llamamos CEIP, del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, que no ha venido nunca mejor a estar que en estos momentos. Yo lo digo, somos 24 organizaciones bajo el paraguas de Iberoamérica, las más importantes, y bajo el paraguas de la OIE, y que hemos hecho lo que mejor saben hacer las organizaciones empresariales desde el minuto uno, y es intercambiar información, decir qué nos pasaba, cómo lo veíamos, hacia dónde íbamos a ir y basándonos en qué. Pues en nuestro caso, que España nos tocó antes, la experiencia que estaban teniendo los italianos, los franceses y nuestros colegas chinos de la CCPIT. Esta red de organizaciones empresariales que muchas veces olvidamos, lo comentaba la OIE, la Organización Internacional de Empleadores, más de 150 organizaciones empresariales de 140 países que están a tiro de WhatsApp. Solamente hay que preguntar qué estáis haciendo, cómo funciona, qué está pasando, os confináis, no os confináis. Bueno, en esta línea hemos puesto en circulación importantes actividades de información y de formación, y nos está yendo bien, evidentemente, en lo que a paliar esta crisis de información y de aislamiento que teníamos. ¿En qué estamos trabajando decididamente? En temas tan importantes como el fortalecimiento del multilateralismo como herramienta para afrontar crisis globales, y esta es una gran crisis global, poner todos nuestros efectos en que estos cambios sean a mejor, de forma sostenible, y lo repito mucho, en línea con los ODS y la Agenda 2030. Esto lo hemos hecho a través de todos los foros en los que participamos. Yo creo que una de las principales lecciones que nos está dejando esta crisis ha sido la necesidad de aprobar medidas que impulsen la transformación digital, lo estamos haciendo, de las empresas y también de las administraciones públicas, de lo público. Las empresas están más digitalizadas, son las que han sido más resilientes, y veremos cómo sigue otra vez el término resiliente, que yo al principio no lo conocía mucho y ahora lo tengo grabado aquí a fuego. A día de hoy la digitalización sigue siendo una asignatura pendiente en Iberoamérica de muchas empresas y una prioridad para el desarrollo. Junto a ello, yo creo que tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo también, lo estamos pidiendo, en asegurar la liquidez de las pymes, la seguridad, la salud de los empleados, el mantenimiento de la actividad productiva. Las pymes de la región representan y van a representar un papel importantísimo en la economía iberoamericana en los próximos años. Hay que cuidarlas. Yo creo que entre los principales retos a los que nos estamos enfrentando, el sistema educativo también y el de formación es uno de los primordiales. Requiere un impulso de movilidad regional y de nuevos programas que se adapten a las necesidades actuales del mercado laboral. En el ámbito social se esperan grandes cambios en la manera de interactuar socialmente, en la cultura, en el comportamiento. Ya hablaba antes de todas las industrias creativas. Yo creo que para la recuperación también es importantísimo el sector exterior, va a tener un papel relevante y tenemos que apoyarlo. El comercio interregional entre nuestros países. Las empresas que se enfrentan a este nuevo orden que nos comentan todos los días, esta nueva normalidad, como la llaman, van a reclamar consensos, van a reclamar seguridad jurídica para generar confianza. Debemos contar con una visión a medio y largo plazo, diálogo social, marcos regulatorios más flexibles, adaptados a la realidad, impulso de la colaboración público-privada, conservar el tejido productivo, innovación, digitalización, reindustrialización, estabilidad presupuestaria, inclusión, igualdad de oportunidades mediante formación y educación. Este es el panorama al que debemos hacer frente. Y si lo miramos, son los ODS. ODS llevados a la realidad, a esta nueva realidad en la que estamos, donde tenemos que echarle muchísima
iniciativa, donde hay que trabajar juntos, donde hay que sentirse región y donde debemos poner nuestra región, nuestras empresas y nuestros países ahí donde merecen. Estábamos en ello, estábamos alcanzando. Yo me quedaría aquí porque queda todavía mucho. Embajadora, antes también hablaste de que tú fuiste protagonista, antes de ser embajadora, también del impulso de la Agenda 2030 en tu país. Teníamos la impresión antes del COVID-19 que era un horizonte esperanzador, pero ¿no tienes la sensación de que ha habido como un frenazo con la pandemia? Yo tengo la sensación de que nos quedamos, como decía, es muy simbólico pensar esto de estar jugando y quedamos paralizados. Pero claro, yo quisiera aquí hacer también un análisis y un poquito una desagregación por género. Si no, no sería la única mujer que estoy en este panel para ver cuál es la diferencia entre hombres y mujeres en la pandemia. Y es importante, aprovechando que están ustedes, caballeros, acá, pensar un poco en cuáles han sido las consecuencias, que no siempre son iguales, porque cuando nosotros hablamos de cero hambre, de cero pobreza también, de un mundo sin pobreza, tenemos que entender que el mundo entero tiene una feminización de la pobreza. De las personas que se encontraban antes de la pandemia en pobreza extrema, el 80% eran mujeres e hijos menores de 14 años. Quiere decir que si ahora vamos a hablar de una nueva normalidad, en donde vamos a entrar a un mundo competitivo, este mundo competitivo y de digitalización debe de ver cómo incluimos a las mujeres en este proceso. Y esa inclusión es fundamental, porque no podemos dejar el 50% de nuestra mano de obra por fuera, ni el 50% de quienes podrían ser consumidores de nuestros productos tampoco por fuera. Y la digitalización tiene que ver con las divisiones territoriales, son importantes, saber que no es lo mismo llevar esto en la ruralidad de nuestra querida América Latina que en las grandes concentraciones de ciudades, ¿verdad? Donde la conectividad es importante, donde hay una mayor alfabetización digital, en donde en esta pandemia quienes han tenido que dejar sus trabajos mayoritariamente han sido las mujeres por razones de cuidado, también mayoritariamente, porque también hay una diferencia importante salarial, el gap salarial que tienen. Quien más ganaba en muchas ocasiones son los hombres y las mujeres tenían que permanecer en la casa al haber sido cerradas las escuelas. Entonces la gran pérdida de la mano de obra formal que teníamos, y no estoy hablando aquí de la informalidad, que en América Latina es un punto fundamental para el cual tenemos que luchar siempre, porque realmente el que está en la informalidad no cotiza la seguridad social, ni se asegura una vejez digna, y además de eso el Estado deja de depender. Y ahí mayoritariamente también somos las mujeres. Entonces, si yo tuviese que hacer un análisis de estos 17 objetivos, los cuales cada uno abrazo con enorme cariño y la certeza de que es la ruta correcta, yo le haría algunas acciones afirmativas para que realmente lo logremos tener después de la pandemia, dado que las mujeres todavía va a costar mucho más que nos integremos a la fuerza laboral de antes de la pandemia. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, y lo que nosotros hicimos en Costa Rica cuando yo tenía el honor de ser la vicepresidenta del país y llevar los temas de desarrollo humano e inclusión social? Pues era entender que para poder llegar a la meta había que hacer algunas acciones afirmativas, como por ejemplo ofrecer mucho más cuidado para que las mujeres estén integradas en el mercado formal. Al integrarse las mujeres al mercado formal, el PIB de los países sube inmediatamente. Es que este no es un tema si estamos convencidos sobre la competitividad de nosotras las mujeres. Convenzámonos también sobre los números y querramos también tener un país que tenga mayor poder adquisitivo. Y por supuesto que esto es importante que lo analicemos de ahora en adelante en este proceso de alcanzar los objetivos. Y no se logra sin tener una visión 360 en donde seamos unos aliados y unas aliadas con esta posibilidad de entender
que todos dentro del mercado formal y la competitividad valemos muchísimo para alcanzar un desarrollo de una sociedad que decía se quedó, yo no diría que estancada, porque yo creo que han retrocedido. Yo creo que vamos a retroceder en muchos indicadores de desarrollo humano el día que digamos se acabaron las olas de la pandemia, porque aquí en Europa estamos viviendo una segunda, si queremos llamarle así, en Costa Rica todavía estamos en la cresta de la primera, en fin, va a llegar un momento donde digamos esto pasó, por las razones que sean, porque ya hay vacuna o porque ya hay cura o porque ya hay un contagio rebaño que tenemos todos los suficientes anticuerpos para no enfermarnos. Pero en este momento que lo veamos, vamos a ver con enorme tristeza un retroceso que nos ha costado sangre. Y esto lo que nos hace es la tormenta perfecta para entonces no tomar las decisiones adecuadas, ni políticas, ni empresariales, ni sociales. Gracias, embajadora. Si estáis de acuerdo con el diagnóstico o si no estáis de acuerdo, evidentemente que podéis intervenir. Fernando, yo te quisiera preguntar si la inestabilidad política puede de alguna manera también frenar ese impulso que había en la Agenda 2030. Es decir, todos los gobiernos y todos los países estaban impulsando la Agenda 2030 de la misma manera y están también en posición de tomarla como una caja de herramientas para poder acometer este tema de la pandemia y solucionar algún problema económico y social. Bueno, quisiera primero referirme a lo que decía la embajadora de Costa Rica, el tema de la mujer, que sin duda es, si alguna cosa positiva está dejando la pandemia, es traernos a la realidad esta situación que está cruzando a todos los países en el mundo, yo creo, de subir el estándar de participación de la mujer no solamente en la política, en la economía, sino que en todo, en todo. Y quiero darle una buena noticia a la embajadora porque probablemente va a ser una noticia a nivel mundial. En Chile, el próximo 25 de octubre, tenemos un plebiscito para saber si queremos o no una nueva constitución y dejar la actual que tiene un origen ilegítimo, etc. Esa nueva constitución ya está acordado, que se supone que la mayoría de las personas va a votar favorablemente, según indican todas las encuestas. Pero la nueva constitución que se haga, que se escriba, los constituyentes, que van a ser 155 personas elegidas por votación popular, el 50% deben ser mujeres. Eso ya quedó establecido en la ley. O sea, va a ser la primera constitución en el mundo hecha en base a la paridad. Yo creo que esa es una gran noticia, que demuestra además en Chile el nivel que ha llegado el tema. Tuvimos la primera mujer presidenta de nuestra región, la presidenta Michelle Bachelet, que fue 2 veces, y logró subir los estándares, pero todavía falta mayor compromiso para la participación de las mujeres. Dicho eso, quisiera decir respecto a la Agenda 2030. Yo creo que con las mejores intenciones del mundo los países se pusieron metas que sabían que eran muy difíciles de cumplir. Primero, por la estructura misma de Naciones Unidas. Segundo, por el sistema de Naciones Unidas, cómo funciona. Cuando nace en el año 1945, después de la guerra, o sea, no tiene nada que ver con lo que es la realidad de hoy día. Tenemos un Consejo de Seguridad que son los amos del mundo. Son 5 países que nos ceden un ápice de poder y que deciden la guerra o la paz. Deciden que se mantenga o no se mantenga la situación, etc. Ese tema es un tema profundamente complejo y la gobernanza mundial está supeditada a eso. ¿Qué país va a querer ceder su poder? El mundo cambió, no solamente Alemania, que ya se recuperó de las guerras, y Japón, pero tenemos nuevos actores como la India o Brasil, que han querido ser parte de esta historia. Bueno, ese es un tema que da para no sé cuántos webinars, pero es un tema muy complejo, pero el poder sigue concentrado en esos 5 países. Y yo quisiera decir respecto a los ODS que omitieron
incluir un ODS que es el número 18, digo yo. ¿Cuál No sería? hubo, ¿cuál es la reducción o suspensión de la producción de armamentos en el mundo? Esa es la industria que genera la mayor cantidad de muerte, de trabajo y de dinero. En teoría estaría incluido dentro del 16. Bueno, esa es una teoría, pero debería haber sido explícito, pero eso no está así. Y el tema que nos preocupa de antes de la pandemia es que a partir del año 2014, me parece, ahora no estoy muy seguro, comenzó a aumentar el número de gente que sufría hambre en el mundo, no a disminuir. Y esa tendencia ahora con la pandemia se ha aumentado mucho más. Entonces, que para mí es uno de los prioritarios, hoy día con la cantidad de producción de alimentos que hay en el mundo, con el desperdicio de alimentos, que personas mueran o sufran hambre, es realmente terrible, ¿no? Entonces creo que hay países que se tomaron los ODS muy en serio, como es el caso de Costa Rica, pero no todos los países han seguido igual. Naciones Unidas se reúnen los jefes de Estado o gobierno una vez al año en el mes de septiembre en Nueva York, en la Asamblea General, ¿cierto? Y ahí todos los jefes de Estado o presidentes hacen grandes discursos, pero cuando vuelven a sus países desaparece de la agenda política nacional los temas de los ODS, o varios de ellos desaparecen casi completamente. No forma parte de la agenda política nacional. Por eso ha sido muy importante trabajar desde FAO, por lo menos, el tema con los parlamentarios, que los parlamentarios incorporen, los parlamentarios de todos los colores políticos, ¿no? Porque eso es transversal, y logran unirse en una bancada contra el hambre, los de un lado y los de otro, y los del centro, y todo, que pase a formar parte de la agenda nacional. Ese es un gran tema. Por lo demás, decir que eliminar las desigualdades va a ser eliminar la pobreza, el tema medioambiental, de todas las cosas que se señalaron recientemente, estamos viviendo la cuarta revolución industrial que es digital, fundamentalmente digital. Eso nos va a generar brechas enormes en términos del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la robotización que está entrando cada vez más rápido en la industria? Vamos a dejar mucha gente al margen, es decir, vamos a aumentar el desempleo. Eso tiene toda una cadena de consecuencias. Entonces, son temas que son muy profundos y que no hay, por desgracia, el mundo hoy día, que iba a estar más unido que nunca, está cada vez más dividido. Vemos la confrontación entre Estados Unidos, China, la Unión Europea, que podría ser un gran actor. Son 27 países que también entre ellos no se ponen de acuerdo en muchas cosas, cuesta mucho. Entonces, estamos en manos de una incertidumbre muy grande respecto al futuro. Y no veo que haya una voluntad de generar una suerte de gobernanza mundial en ciertos temas. Los países tienen que ceder soberanía para eso, los países no quieren, no están dispuestos a ceder soberanía. Entonces se culpa a los organismos internacionales muchas veces de que no hacen más, pero pueden hacer solamente a lo que están autorizados, mandatados por sus gobiernos. Entonces es un tema que yo creo que es muy complejo y que nos puede llevar, no sé, a qué extremos. El mundo nunca se ha liberado de la guerra. Los europeos se jactan de que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido guerra en Europa, pero eso no es verdad. Tuvieron la guerra en Yugoslavia, donde quedaron más de 100.000 muertos. En las fronteras con Italia y con Austria hubo una guerra terrible. Y las fuerzas de la OTAN bombardearon Belgrado. Entonces, la paz es un ideal muy noble, pero ojalá. Fernando, estás abriendo muchos frentes, es decir, que darían para hacer un webinar por cada uno de los frentes que estás abriendo. Verdaderamente la realidad es poliédrica. Así es, y yo veo en América Latina que estamos en un ciclo de gobiernos populistas que van, no es solamente en Venezuela, también en México,
Tenemos situaciones que son muy complejas. No hay integración latinoamericana. América Latina, la única posibilidad que tiene de ser una voz escuchada es si puede actuar unida. Claro. Y está lejos, lejos. Tenemos Mercosur, tenemos las negociaciones de Mercosur con la Unión Europea que llevan 15 años sin poder llegar a puerto, más de 15 años. Tenemos los conflictos entre Brasil y Argentina en temas comerciales. Entonces, hacer integración, nuestros libertadores, desde la época de Simón Bolívar, hablan de la gran unidad latinoamericana, pero en términos concretos la unidad debe traducirse en hechos. Y en esos hechos nos cuesta mucho avanzar. Hay avances y retrocesos, avances y retrocesos. Claro, yo comparo, Europa tiene una historia muy larga. Nosotros tenemos una historia de países independientes de 200 años solamente, ¿no? Y mira lo que costó en Europa llegar a que terminaran las guerras. Las últimas 2 grandes guerras las provocaron los europeos. Entonces, en fin, es un proceso. Vamos a ver si de alguna manera Narciso nos da alguna respuesta positiva a todo este diagnóstico que realmente es grave, es una realidad muy grave desde el multilateralismo que has hablado, que parece que está en crisis, que después hablaremos, a toda la situación en este momento, cómo afrontarla. Yo quisiera saber, Narciso, si el papel de las organizaciones iberoamericanas, como el SEI, por ejemplo, a la hora de impulsar la Agenda 2030, ante este panorama que ha puesto encima de la mesa Fernando, ¿hay alguna posibilidad de que el mundo empresarial pueda acercarse, pueda hacer algo? Yo voy a comenzar por otro ODS también. Hay muchos expertos que hablan de que los ODS tenían que haber sido 20 y tantos. El de los jóvenes que salen en todos los webinars. Al final nos hemos dado cuenta que los jóvenes están en todos los ODS porque son el futuro. Y en respuesta a lo que comentaba la embajadora, sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. La Agenda 2030 es fundamental para poner a la persona en el centro de las cosas y las empresas debemos liderar gran parte de ese proceso. Pero las organizaciones empresariales sí estamos haciendo cosas en materia de igualdad y de género. Y le voy a poner 2 ejemplos muy concretos que no son de ayer. Algunos sí son de antes de ayer, pero hay alguno que ya lleva hasta 6 ediciones. Nosotros estamos liderando un proyecto que se llama el Proyecto Promociona, que además lo hemos llevado a Chile a través de la CPC, o sea, trabajo y colaboración entre organizaciones que está impulsando todo lo que es la promoción de líderes empresariales entre las mujeres. Pero después de 6 ediciones y más de 700 personas que han pasado por el programa y que ocupan ya escalafones altos de alta dirección, nos hemos dado cuenta que hacía falta también uno para puestos intermedios. Y estamos poniendo en marcha el proyecto Progresa, que también va sobre esto y lo estamos llevando a Centroamérica a través de esta red, de lo que comentabas, del CEIP, del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Pero estamos trabajando también en retención de talento y en hacer posible que todo ese gran talento que hay en Iberoamérica, de nuestros jóvenes, del grupo de jóvenes mejor formados de nuestra historia, los que además nos están pidiendo su sitio, no tenga que marcharse fuera. El talento tiene que quedarse en la región, el talento tiene que servir también como embajadores de las empresas. Y ahí estamos trabajando con la Secretaría General Iberoamericana en un proyecto importantísimo que se llama Campus Plus, que es lo más parecido al Erasmus este que había en Europa, para hacer posible que los estudiantes estén estudiando y estén haciendo prácticas y estén conociendo la realidad de una región tan importante como es Iberoamérica. Por tanto, algo de optimismo hay y sí las organizaciones empresariales estamos trabajando por una razón, porque nosotros estamos al servicio de las empresas, son nuestros clientes, digamos, entre comillas, y de verdad nos exigen muchísimo y nos exigen estar a la vanguardia de todas estas cosas. En los temas de mujer y de género, yo creo que todas las organizaciones empresariales de CEIP, las 24, los propios trabajos que llevamos en las cumbres iberoamericanas, nosotros a través de CEIP organizamos los encuentros empresariales de las cumbres, llevamos un tiempo largo ya haciéndolo
hemos establecido una línea de trabajo pues para hacer lo que no se hacía antes en las cumbres iberoamericanas, que es dar seguimiento a los mandatos de los jefes de Estado, lo que comentaban, lo que hablan los políticos en Naciones Unidas o lo que hablan en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Y hemos empezado por poner líneas de apoyo a pymes, por ejemplo, a través de proyectos tan concretos como el que estamos desarrollando aquí, unas plantas más abajo que se llama CEPIME 500, un proyecto muy sencillo en concepto, en la CEA lo conocen también, es la identificación de 500, solo 500, no vamos a ser tampoco unos videntes pensar en que vamos a arreglarlo todo en un momento. 500 empresas al año que tienen potencial para crecer, que tienen potencial para digitalizarse y que tienen potencial para internacionalizarse. Y lo que se hace es un acompañamiento desde el minuto 1 hasta el último minuto, favoreciendo incluso la financiación de esos proyectos. Y en tema de digitalización también, a través de nuestra fundación, y lo están haciendo otras organizaciones iberoamericanas, estamos favoreciendo cursos ahora que es el momento online y el momento virtual, cursos gratuitos, especialización gratuita de digitalización para los distintos sectores de actividad. Y hemos empezado en sectores como la construcción para poder facilitar herramientas que normalmente no llegan pues, por esas diferencias que tenemos en las regiones. Por lo tanto, trabajo no nos está faltando. Yo creo que las organizaciones empresariales de verdad no han estado nunca tan coordinadas como hasta ahora. Y hay que decir que también es lo que se suele comentar siempre. Cuando vienen momentos malos, todos nos apretamos para trabajar, pero la verdad es que había trabajo previo, yo siempre digo que mimbres importantes y una forma de entendernos muy parecida. Son grandes organizaciones todas, la CPC, la ANDI, la CONFIEP, cualquiera, la Patronal de Costa Rica, en todos los sitios. Y la verdad es que el espacio iberoamericano nos está sirviendo para diseñar ese nuevo futuro que queremos todos. Hablamos muchas veces de una región, de cómo la imaginamos, una región muchísimo más sólida, más inclusiva, más justa y también eso es en términos de género, y una región que debe estar donde todos queremos que esté. Yo creo que estamos sirviendo también de espacio de interconexión y como plataforma de esa región para hablar con otras instituciones importantísimas, para que se nos vea como colectivo empresarial iberoamericano. Y lo estamos haciendo en Business Europe, y lo estamos haciendo en el G20, y lo estamos haciendo en el Business 20, en la OCDE, lo estamos haciendo en Naciones Unidas trabajando con el Centro Regional para Naciones Unidas. Yo, sinceramente, estoy satisfecho de lo que se está haciendo con los mimbres que tenemos y con la realidad en la que vivimos, que la hemos pintado todos muy negativa, pero con un mensaje de optimismo que yo creo que vamos a salir de esto y vamos a salir seguramente reforzados y con muchas ganas de seguir trabajando. Por tanto, apuesta por las organizaciones, apuesta por una organización común en Iberoamérica que ya existe y apuesta por el diálogo. El diálogo y la información a mí me parece fundamental. Y, por supuesto, por trabajar por las personas, por los ciudadanos y por nuestras sociedades. Diálogo, importante. Fernando, me ha gustado mucho que también tú hayas hablado de multilateralismo. Y por eso quisiera sacar un tema y me gustaría comenzar con la embajadora preguntándole si quizás es el momento de inventar nuevas formas de cooperación multilateral. Es decir, se llega de alguna manera a América Latina esta cooperación, es decir, ¿y cómo veis? Vamos a afrontar el tema del multilateralismo también. ¿Cómo lo ve, embajadora? Siempre la cooperación realmente es necesaria. Yo quisiera aquí ponerle mi voz a las palabras del presidente Alvarado, presidente de Costa Rica, cuando hace un llamado en concreto para un fondo de apoyo
extraordinario de $500 billion financiado por el 0.7% del Producto Interno Bruto de las economías más grandes y fuertes del mundo, ¿verdad? Que representan el 80% del PIB mundial, para ser utilizados en bancos multilaterales como préstamos concesionales a países en desarrollo. Es decir, hay países, por ejemplo, Costa Rica, un país considerado país de renta media, que nunca era sujeto, por lo menos, de fondos no reembolsables por la mayoría de los órganos multilaterales que podrían realmente apoyarnos en condiciones que no solamente miran la condición del país, sino que también tenemos situaciones migratorias, que creo que Fernando lo hablaba anteriormente, en donde la seguridad social de nuestro país, y esto lo digo con toda la solidaridad que se debe tener de quien pisa el suelo costarricense y debe ser atendido en toda su dimensión y respetados sus derechos humanos, pero que requiere de un esfuerzo más grande del Estado. Entonces, a mí me parece que este llamado que ha hecho el presidente Alvarado para que podamos tener una banca multilateral con condiciones de operacionalizar, incluso para una recuperación verde, sería fundamental replanteárnoslo en este momento. Realmente, si no queremos dejar a nadie atrás, si queremos volver a la esencia de lo que nos unió conversar esta tarde, tenemos que pensar en las posibilidades de la reactivación económica. Yo no quiero sonar fatalista, pero tampoco podría poner, digamos, una mirada indiferente a que las pérdidas de empleo en la mayoría de nuestros países latinoamericanos son pérdidas sensibles, en que la caída del PIB va variando, hablamos de un 5,5 promedio en América Latina, pero eso varía de cada uno de los países, que habían países que ya estaban siendo afectados y azotados por fenómenos no solo de la naturaleza. También tenemos desafíos en materia de seguridad humana, en materia de narcotráfico. Es fundamental generar y poner inyecciones de capital para hacer de esto empresas que realmente ayuden a replantearnos una economía del siglo XXI. Estoy de acuerdo también que en esta economía del siglo XXI no sabemos cuánto van a reemplazar la robótica, no sabemos si lo que están estudiando nuestros chicos y chicas el día de hoy es un empleo para mañana, porque todo va caminando sumamente rápido. Sin embargo, yo estoy absolutamente segura que las habilidades blandas siempre van a estar ahí y son factibles para la consecución de empleos, empleos dignos, empleos de calidad, y que los gobiernos van a necesitar esa inyección de apoyo y que los gobiernos deben de responder absolutamente todos con una transparencia que realmente digan, bueno, ha valido la pena hacer esta inversión en países tan importantes para la región como es América Latina, y en donde también tendremos que buscar nuevos nichos de mercado para las exportaciones, poniendo la mirada más allá de lo que han sido nuestros socios comerciales tradicionales. Sí, también escuchando a Narciso antes, me parecía que las organizaciones empresariales internacionales estaban dando casi mayor respuesta que los organismos multilaterales internacionales. Es decir, hemos tenido un problema global y no hemos tenido una respuesta global. Aparte, digamos, del desequilibrio que ha habido en esa guerra comercial política entre Estados Unidos y China, donde se han desequilibrado tantas cosas. De hecho, estamos todos en la incertidumbre de saber qué va a pasar después de la pandemia y quién va a tener la hegemonía. Ya Fernando avanzaba que las economías de los países latinoamericanos están dependiendo también mucho ya de la economía de China. Por lo tanto, hay que reinventar el multilateralismo. Fernando, en este momento está herido gravemente. Habría que reinventarlo también, escuchando un poco lo que decía la embajadora de la necesidad de una cooperación internacional al desarrollo importante. Bueno, yo creo que ese es un tema muy sensible y que depende fundamentalmente de las grandes potencias. El multilateralismo se fortalece cuando las grandes potencias se comprometen y cumplen los acuerdos establecidos. Pero cuando las grandes potencias abandonan el multilateralismo
y toman decisiones al margen de la legalidad internacional, como lo hemos visto en el pasado durante el gobierno del presidente Bush, cuando hubo un ataque sin la resolución del Consejo de Seguridad, o hoy día cuando la potencia principal, Estados Unidos, abandona la Organización Mundial de la Salud, abandonó la UNESCO, abandonó el Consejo de Derechos Humanos, está amenazando con abandonar la Organización Mundial del Comercio. Eso tiene efectos muy graves para el multilateralismo, porque debilita toda la estructura jurídica internacional que se ha armado. Yo creo que así como los países respetan el Estado de Derecho, se busca que cada país se cumpla y se respete el Estado de Derecho, el mundo debiera moverse a la creación de un Estado de Derecho global, en que los países se vean obligados a cumplir las normas que se establecen. ¿Por qué lo digo? Porque los países más afectados, cuando falla el multilateralismo, cuando falla el cumplimiento de los acuerdos internacionales, somos los países más débiles, los países pequeños. Las reglas internacionales en el comercio, ¿qué hacemos si la OMS desaparece? ¿A quién nos podemos quejar si nos cierran de manera unilateral existiendo un acuerdo para exportar ciertos productos, etcétera, etcétera? Es la legalidad internacional lo que favorece a los países pequeños. Por tanto, tenemos que reforzar el multilateralismo. Y desde el punto de vista político, lo digo con la confianza que tenemos acá en este foro, si Estados Unidos abandona los grandes organismos internacionales, ¿a quién favorece? A sus competidores, ¿cierto? Que van a ocupar esos espacios. Entonces, es muy grave lo que ha pasado, sobre todo con la OMS. Todos sabemos que la importancia de los aportes monetarios que significa, lo que ha significado el retiro de la UNESCO de Estados Unidos, o la eventual amenaza de paralizar la Organización Mundial de Comercio. Entonces, por supuesto que necesitamos nuevos... ¿Y eso viene por qué? Porque las críticas a la burocracia de Naciones Unidas, todo esto, se habla de muchas crisis, pero quiero rescatar algo. Es cierto que existe una burocracia que se ha creado por las razones que sean, pero también se olvida que hay muchos funcionarios de Naciones Unidas que han dejado su vida en el cumplimiento de su mandato. Nadie puede olvidar que como falleció, que murió en un atentado el diplomático brasileño, el embajador Silva Melo, creo que es el apellido, y quiero también destacar que el Programa Mundial de Alimentos obtuvo el premio Nobel. Obtuvo el premio Nobel de la Paz este año por su labor de llegar a los lugares en conflicto. Yo he conocido su trabajo, he conocido sus funcionarios, gente que viaja en las peores condiciones muchas veces para llegar con una carga de alimentos a lugares donde están los niños muriendo de hambre. Entonces, el multilateralismo es fundamental en la vida civilizada y por supuesto que debe ser reformado, por supuesto que puede mejorar, pero sin duda que fracasarán todos los intentos y las grandes potencias, los grandes países, que son los que hacen los aportes más sustanciales en dinero por lo demás, no se comprometen. Voy a saludar a la embajadora porque tiene que entrar en una reunión. Embajadora, muchísimas gracias por haber estado. Me gustaría que de alguna manera en un minuto nos dijeses un último mensaje antes de saludarnos. Sí, muchísimas gracias. Tenía una hora dispuesto, me quedaría hablando con ustedes y escuchándolos y aprendiendo durante muchas horas más, pero la agenda hoy ha estado un poco apretada. El mensaje que yo doy es que definitivamente, si algo nos ha enseñado la pandemia, y yo hacía esta reflexión hace pocos días, como 8 días antes de que empezara la pandemia, estaba aquí en Madrid con una sobreviviente de la bomba de Hiroshima. Y seguíamos Costa Rica promocionando el que no existieran más armas nucleares en el mundo. Y pensamos que esto era lo que nos iba de alguna forma a hincar o era un punto sumamente inseguro para la humanidad. Y de repente un virus que parece ser chiquitito porque hay que mirarlo en el microscopio, hace que el mundo entero pase por la misma situación y nos recuerda quizás lo vulnerables y lo unidos que tenemos que estar
ahora, y hago aquí alarde del tema de la democracia que deben de vivir los países, o sobre todo los sistemas de salud fuertes, pero también de la diplomacia científica para apoyarnos los unos a los otros y salir adelante. Porque pareciera que esto trastocó al mundo entero, que esto no es algo que miramos en la televisión y cayó en Hiroshima una bomba nuclear, o cayó otra en algún otro lugar del mundo como Berlín. No, nos tocó a todos. Y es ahora en donde la solidaridad del ser humano debe ponerse sobre el tapete. Y creo que las crisis nos pueden llevar a ser o muy solidarios o nos pueden llevar también a entender que el individualismo no nos va a poder acoger porque sociedad y mundo y planeta solo hay uno. Entonces, quisiera terminar agradeciéndoles la escucha, el espacio, quedando las órdenes para conversar de estos o cualquier otro tema que tenga que ver con el desarrollo humano y los derechos humanos, y decirles que espero que nos reencontremos personalmente y sin mascarillas muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Gracias por tu intervención, muchísimas gracias. Pues me gustaría, Narciso, preguntarte por el objetivo 17, que son las alianzas y la cooperación. Es decir, ¿vamos encaminados bien si cogemos esa línea? El micrófono, no se te escucha, micrófono. No, decía que solo una precisión, si me lo permites, Manuel, porque estábamos hablando de multilateralismo y yo quiero insistir en el tema de la integración regional, las inversiones interregionales. Debemos facilitar la integración del tejido productivo local en Iberoamérica, en las cadenas de valor globales, y posibilitar que las empresas adquieran más escala y más competitividad. Y esto es importantísimo, ¿eh? Todavía resulta llamativo el contraste entre el alto grado de comercio interregional que hay en América del Norte y Centroamérica y el bajo que hay en América del Sur. Y ello no solo va a implicar un desarme arancelario entre países, sino también eliminación de barreras no arancelarias, homologación de estándares, el desarrollo de proyectos de infraestructuras regionales que van a vertebrar mejor los mercados de la región. Desde CEIB y desde nuestras organizaciones insistimos en trasladar a los respectivos gobiernos, no cansamos de hacerlo, la necesidad urgente de impulsar una integración regional con el objetivo de aumentar el peso de la región en el comercio, en las inversiones globales. En este proceso, la formación, y vuelvo a insistir en la formación y la retención de talentos, son indispensables. Pero contestando a tu pregunta, claro que las alianzas forman un papel esencial en la región. Fíjate que las alianzas se definen como la unión y el compromiso de personas, empresas o países para lograr un beneficio común para todas las partes. Ese es si no recuerdo mal, la definición del objetivo 17, y yo digo que qué mejor definición que esa para resumir por qué ese objetivo está ahí. Y sí es verdad, ahora más que nunca es indispensable e imprescindible que las organizaciones empresariales actuemos como lo que debemos ser, agentes sociales, interlocutores entre las empresas y los gobiernos para garantizar los medios necesarios para que los países se recuperen, contemplando los ODS, que es una buena estructura, una buena hoja de ruta en la que casi todos hemos estado de acuerdo. Yo creo que la pandemia y sus consecuencias no la va a poder superar nadie solo. Tenemos que trabajar en conjunto. Yo creo que en estos meses de pandemia, que nos parecen años, por lo menos a mí, hemos visto todo tipo de colaboraciones público-privadas. Hemos visto muchísima solidaridad también, esto hay que decirlo. Y la solidaridad surge también de un proceso de colaboración, y se ha visto en las organizaciones empresariales. Nosotros pusimos aquí en marcha en COE un proyecto que se llamaba Empresas que Ayudan, creyendo que hacíamos algo totalmente novedoso. Y es verdad, era muy importante, pero yo me di cuenta que en las 24 organizaciones empresariales de Iberoamérica, y estaba la UCAEP de Costa Rica, se ha ido ya la embajadora, pero estaban el resto, estaban haciendo exactamente lo mismo.
estaban buscando la forma de colaborar y de trabajar con los gobiernos, con los ministerios de sanidad, con las empresas, cambiando la producción, remando todos en la misma dirección. Yo creo que esto es fundamental, es una lección aprendida, importante. La colaboración público-privada de la que tanto hemos hablado es más necesaria que nunca y tiene más vertebración y más ramificaciones de las que podíamos imaginar, y lo hemos visto estos días. Y como vamos mal de tiempo, me quedo por aquí. Muy bien. Fernando, 60 segundos y un último mensaje. Un último mensaje tiene que ser positivo. Eso. Quiero volver al tema de la resiliencia porque mirando la historia, si ustedes recuerdan, la horrorosa peste negra que devastó en el siglo XIV y mató a la mitad de la población en Europa allá por el 1350 y duró como 6, 10 años, no me acuerdo, dio paso a muchas cosas. Dio paso al término del feudalismo, porque se acabó la mano de obra en los campos, no había mano de obra. Los señores feudales tuvieron que prescindir, tuvieron que pagar a sus empleados. Bueno, nació una nueva forma de vida y vino el Renacimiento. Así que yo creo que esta peste, ojalá que nos deje un renacimiento espiritual, por lo menos una mejor manera de profundizar la colaboración entre el Estado y la empresa privada, que estaba entre las cosas de panel de discusión hoy día, porque es fundamental. Hoy día nadie solo puede vencer en nada. Todo se requiere la colaboración, la transdisciplinariedad en la ciencia. Hoy día ya no basta para construir una casa que venga un arquitecto. Tiene que venir también un ambientalista, un ecologista, un especialista, saber cómo las cosas, paneles solares se van a ubicar. Es decir, el Estado y el sector privado deben estar obligados a colaborar y trabajar en conjunto para un futuro mejor para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Fernando. Le voy a dar paso a José María López. 2 minutos, José María, para un saludo. Bien, buenas tardes. Gracias, Manolo Bellido, por la organización del acto. Gracias, Narciso, Ana Elena y Fernando como ponentes. Y también quiero enviar un saludo muy cordial de corazón a todos los que nos han seguido desde América Latina, especialmente. Vamos mal de tiempo, 2 minutos van a ser 2 minutos. La verdad es que hoy, al menos de las sesiones a las que yo he asistido, seguramente esta haya sido la que ha tenido un mayor elemento de controversia o debate. Ahí Fernando ha colaborado bastante, introduciendo elementos muy interesantes que de buen grado yo creo que podríamos seguir discutiendo en otro momento. Ya sabéis que al final del acto siempre me gusta hacer un repaso de las ideas principales. Yo creo que hay una clave, que es la de que, como es evidente, los estados solos no pueden. Cuando hablamos de estados y de organismos internacionales. La sesión de hoy creo que ha sido un buen ejemplo de derecho internacional público y de relaciones internacionales, cómo construir esta nueva sociología de las relaciones internacionales. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acerca del multilateralismo. Se nos queda corto un sistema que hunde sus raíces en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ocurre algo parecido con la gobernanza del sistema financiero, que también viene de muy atrás y hay que superarla. Acerca de la oportunidad de ahora revisar la gobernanza global, pues quizás siendo necesario no sea prioritario. Ahí también creo, en línea con lo que comentaba Narciso, que para poder conectar una mayor imbricación económica también tenemos que pasar antes por la política. Ambas tienen que ir de la mano. Y por terminar, me dejo muchas cosas atrás que me gustaría comentar. Se ha hablado de Europa, el viejo continente. Yo creo que la alianza de nuestro continente con un continente joven en historia y en edad poblacional como es América va a ser crucial para combatir la pandemia y, por supuesto, para realizar la Agenda 2030. Y, por supuesto, a pesar de los distintos puntos de vista que podamos tener, creo que hay que enviar un último mensaje de optimismo moderado y, por supuesto, de esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Agradeceros a todos vuestra presencia y emplazaros para el día 28 de octubre, donde vamos a tener, aprovechando del aniversario 20 años que cumple la Federación Andaluza de Empresarias,
vamos a organizar un webinar donde van a estar 3 grandes mujeres. Ana Alonso, que es la presidenta de FAME, de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, Rocío Blanco, que es la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, y Fátima Báñez, que es la presidenta de la Fundación COE. Va a ser un webinar también muy interesante. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido y evidentemente a los ponentes. Un abrazo muy fuerte a toda Hispanoamérica también. Gracias.